Bueno, escúchame una cosita. Había una tarea para el hogar. Iván dijo, yo hice la tarea, quiero ser primero en compartirlo. Ok, decime Iván, te escucho. Bueno, yo respondí las dos preguntas que había, traté ¿Cuál era la otra pregunta? de Génesis 4 acerca de Caín, que era cómo murió. Ah, no, pero eso era, no importa, mejor. Eso era para hoy, no era para contestar. Lo importante era Génesis 3. Bueno, cuando lleguemos al 4 te contestás. Claro. No, cuando lleguemos al 4 que lo comparta. Bueno, escúchame una cosita. No, ¿sabe por qué? Le puedo decir que comparta, pero el problema es que es importante para entender el 4 y no decir tonterías. Este gráfico me lo borraron ayer, ¿se acuerdan? Estaba la eternidad pasada, la eternidad futura, acá estaba la creación y esto abre hasta Génesis 3, no sé qué versículo, esto abre todo un abanico hasta este círculo grande y luego se abre otra vez. Esto viene la línea del cielo de Dios y hace esta caída abrupta. ¿Ok? Génesis 3, ¿quién estudió Génesis 3? Bueno, escuchamos, Pastor Casero. Sí, ahí sobre Génesis 3, del 1 al 6, una de las cosas que me da la impresión, aunque no lo dice expresamente, la Biblia, o sea, está escrito ahí, que el hombre o la mujer ya estaba en ese punto antes, a ver, si puedo ser claro lo que me parece a mí, estaba usurpando el lugar del hombre en tomar decisiones sin consultar con el marido, ya estaba yendo por un camino malo y Adán permitiendo. Bueno, esa es una explicación o una visión bastante clásica, simplista y carente de fundamento. No, ojo, más allá de la verdad, pero muchas veces he escuchado hablar sobre esto de que, claro, que Caín, entonces, que Adán, entonces pollerudo, piripipí, cosas por el estilo, y representado ayer entre Jorge y Troll, ¿ok? Y cosas por el estilo. Después, los castigos sobre la mujer, por ejemplo, aparece como principio clásico, tradicional sobre el concepto de la sujeción de la mujer al marido y cosas por el estilo. Honestamente, más allá de que de lo que yo creo sobre ese pasaje, lo que yo digo es que hay ruptura en muchas de estas interpretaciones de principio de hermenéutica. Es más, entre Génesis 3, 4 y pasajes del Nuevo Testamento y otro pasaje, dejamos de lado cuestiones que tienen que ver con un principio de la hermenéutica bíblica, que es lo que es la revelación progresiva. ¿Ok? Y el problema es, o sea, entiéndanse por revelación progresiva, que hay muchas verdades que Dios comienza a desarrollarlo a través del tiempo. Comienza con algo que dice, y esa verdad que comienza con una pequeña declaración, se va expandiendo a través de las revelaciones sucesivas. ¿Ok? Y aquí aparecen varios de estos detalles interesantes. Pero más allá de toda esta cuestión, mi pregunta apuntaba a que podamos ver el trasfondo de esta cuestión. Y la verdad es que, para ser honesto, la actitud de Adán ha sido una actitud extremadamente, lo que yo entiendo, de temeraria y no de pollerudo. Si lo que yo estoy viendo el pasaje es mínimamente
dentro de los parámetros correctos, es gravísimo lo que está haciendo Adán acá. Y no es por pollerudo. ¿Ok? Fíjese un detalle. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 6. Y vamos a analizar algunos elementos de la conducta de ellos. 3 del 1 al 6. ¿Ok? El que quiera puede leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como era. Ok. Yo le voy a contar una historia, una experiencia. Un año, yo estaba en China, estaba con un grupo de empresarios participando de unas exposiciones y con el grupo de empresarios chinos con los que habitualmente interactuamos, y recibo una llamada del consulado argentino de la ciudad de Guangzhou. Usted se va a China, tiene la embajada argentina, está en la ciudad de Beijing, la capital, obvio. Después se inauguró un consulado al sur de China, en la ciudad de Guangzhou, y luego inauguraron un consulado a mitad, entre el sur y el norte, digamos, en la ciudad de Shanghai, otro consulado. Y ahora está, después no sé qué quedó, la posibilidad de abrir un nuevo consulado en el interior, más interior de China, la ciudad de Wuhan o alguno de estos lugares, o Changchun o alguno de estos lugares. Ahora, fíjese un detalle. Me llaman cónsul, me dice, che, mira, vinieron una delegación de las 3 provincias del centro de la Argentina, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Fueron los gobernadores, fueron un grupo de empresarios de cada provincia. Entonces me dice, va a haber una ronda de negocio en tal hotel. Y entonces me dijo si quería que fuera con mi grupo de gente para participar. Y fuimos. Sobre todo porque lo más importante, sabía que iba a haber una presentación de las 3 provincias por la mañana, después iba a haber un almuerzo y después del almuerzo la ronda de negocio. Y el almuerzo venía bien, y la verdad que estuvo muy bueno. Entonces, que era mi punto de interés principal. Llegamos. Y trajeron para traducir un grupo de chicos, chinos jóvenes, promedio de 18 o 20 años, que estaba estudiando en un colegio o un instituto, estaba estudiando el español. Y la profesora era una gallega. La verdad que me causa gracia muchas veces los chinos que están en Argentina y trata de hablar español y te mata la risa como lo dice. Imagínense un chino que te hable con acento gallego. Es una cosa comiquísima. Pero ¿qué pasa? Estos pibes, no sé hace cuánto que está estudiando, pero tenía una gran carencia de vocabulario en español. Y encima uno lo pusieron a hacer traducción simultánea. Usted sabe que para hacer una traducción simultánea tienen que tener conocimiento recontrafluido del idioma, del idioma que vos estás traduciendo, tanto el idioma que vos estás escuchando y el idioma que lo traducís. O sea, una traducción, usted tiene que saber que una traducción no es traducir palabra por palabra, porque ahí se pierde absolutamente todo. Las traducciones, usted tiene que traducir no solamente significar la palabra, pero fundamentalmente las ideas, ¿ok?, que es lo que usted quiere traducir. Por ejemplo, muchas veces cuando tengo que traducir en una audiencia, juicio, lo que sea, con mis clientes, pasa lo mismo. Hay una traductora argentina, o sea, una traductora del idioma chino, que yo la prefiero
por el simple hecho de que es una chica que tuvo el mismo proceso que yo viví, que vino de chica acá, y creció acá, estudió acá, entonces se maneja muy bien todo lo que son los modismos y el lunfardo y cosas por el estilo. Y la traducción, bueno, hay otros traductores que me vuelvo a decir. Hay traductores que cuando piden designación un traductor público del idioma chino para un juicio y cuando alguno lo traduce, lo designa, estoy impugnando. Porque es que aparte me agarra un chifre porque yo estoy escuchando que está traduciendo cualquier verdura. Antes de fin de año tuve un juicio oral en La Plata y un momento, en el medio del debate oral, paré, pedí la remoción del traductor. Y la presidenta del tribunal me preguntaba, doctora, el problema es que me está traduciendo cualquier cosa. O sea, no está transmitiendo correctamente lo que mi cliente declaró, es una cosa lógica elemental. Pero aparte el tipo hacía lo que quería. Yo le pregunté si los padres tienen documento argentino para extranjeros. O sea, para tener documento argentino para extranjeros vos tenés que tener residencia otorgada, sea temporario o permanente, si no, no tenés documento. Y el tipo le dice, los padres no tienen precaria. La precaria es un papelito que te da como constancia de que iniciaste el trámite de residencia, pero que todavía no está aprobado. Te lo pueden rechazar. Si te rechazan no tenés documento nada. El tipo trabajó y metió lo que se le cantó la gana. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que en la traducción existen muchísimas situaciones donde para poder hacer una traducción simultánea tenés que tener realmente un conocimiento fluido, pero recontra fluido, tanto el idioma que está escuchando como que está traduciendo. Esto ocurre, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Cuando usted ve, se reúne la asamblea del Consejo de Seguridad con los 5 miembros permanentes y los 10 miembros que se van modificando, cambiando todos los años. Usted imagínese que la traducción esa tiene que ser perfecta. Porque donde tradujiste más una palabra se armó una guerra. ¿Se entiende? Entonces no es broma esto. Pero a este pibe lo pusieron a hacer traducción simultánea. Y yo recuerdo un momento, o sea, por ejemplo, estaba el gobernador de Córdoba y habló del deporte y habló del Club Atenas y dijo que un reconocido basquetbolista del Club Atenas llegó incluso después a ser vicegobernador de Córdoba. A los cordobeses le pregunto, ¿se acuerdan quién es, no? El Pichi Campana. Estos cordobeses, loco. El pibe dijo así, dijo, club, estamos todos con los abrigos echando. Quiso hacer Atenas, no salió, y se terminó la traducción. El negro ya se perdió, ya se abatató, ya no sabe ni dónde estaba, y terminó, después de más de 20 minutos de exposición del gobernador, dijo, muchas gracias. Y el tipo terminó, dijo, muchas gracias, y el tío, la gente que estaba conmigo me mira diciendo, ¿qué dijo? Nadie sabía qué dijo. No, yo me reí, pobre pibe, la verdad que no quiero estar en lugar de él, porque lo metieron en un lugar para asesinarlo, pobre criatura. El tema, fíjese un detalle. Comimos, la verdad que espectacular, nos llenamos, toda la buzarda, comenzó la reunión de negocio. La gente mía, yo me sentaba con ellos y le hacía la traducción, le decía, por favor, que no me manden traducción. Pero estaba un representante del consulado que estaba coordinando el grupo de traductores. A un momento yo me acerco para decirle algo y el tipo me mira y me contesta en un chino recontra mal hablado, precario, para decirme que espere. Entonces le digo, mira que es un tema, son 2 palabras, le digo. Y cuando digo son 2 palabras, el tipo, y se dio vuelta, me miró asombrado. Me dice, ¿hablas español? Le digo, sí, vengo de Argentina, le digo. Claro, él no esperaba escuchar que alguien le hable español, pero en español, digamos, más bien porteño y bien pronunciado. Y le generó
El tipo estaba, me dijo en chino como que espere, volvió para hablar con el grupo de estos chicos. Cuando me escucha hablar como que se sorprende y se da vuelta y me mira. ¿Se entiende? Porque de golpe fue un hecho totalmente excepcional. ¿Bien? ¿A usted le habla todos los días una serpiente? Sí, únicamente. Claro, por ejemplo. Yo toco esa flauta que tocan los hindúes, cuando viene mi suegra toca la flauta, a ver si, claro, para que no me pique esta víbora. Para los que no saben, sepa que cuando la Biblia habla de la tribulación se refiere a que tu suegra viene a tu casa a visitarte. Cuando habla de la gran tribulación se refiere a que tu suegra se queda. Es así de simple el asunto. Ahora, fíjese un detalle, analicemos un poco este texto. Aparece la serpiente y habla con Eva. Vea una actitud rara en Eva de, ¿quién sos, loco? Todo lo contrario. Llega la serpiente, ni la saluda entre comillas, y le empieza a hablar, y le hace una pregunta. Y Eva le contesta. Lo que yo veo en esta escena es una familiaridad. No era anormal que Eva se encuentre con la serpiente para conversar, ni era normal que la serpiente llegue y le hable, y tampoco era normal el tema de conversación. No veo aquí ninguna actitud de extrañeza de parte de Eva. No hay ningún tipo de manifestación de Eva de que le parece que hay algo raro acá, algo que está totalmente descolocado en este contexto. ¿Se entiende el concepto? Esto es lo que yo le quiero decir, que analice el trasfondo, los sentimientos y la psique de Eva. No veo una persona que se haya aterrorizado, se haya asombrado, se haya extrañado. Al contrario, el relato me muestra una familiaridad en esta relación. Esto ocurre en las fábulas, indudablemente, porque a Caperucita Roja no le extrañó que el lobo le hable. Aunque el lobo está disfrazado, dice, ¿no? Pero el punto central es que en este pasaje, cuando uno lee este texto, esto es lo que emerge. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces esto me lleva a pensar que esto era una escena habitual en el huerto de Edén. Nosotros sabemos, después por revelaciones posteriores, que es Satanás y que es la serpiente antigua, como se lo llama uno de los nombres de Satanás. ¿Ok? Pero aquí, en Edén, antes del pecado de Adán y Eva, estaba aquí una serpiente hablando con Eva y no había ninguna actitud diferente, raro de Eva, como si, imagínese, usted llega a mi casa un día, estamos sentados tomando un café y pasa mi esposa y me dice algo, yo, ¿quién me habló? ¿Quién sos? Ya usted va a decir, ¿qué te pasa? Porque lo normal y habitual es que tu esposa te hable. Después, bueno, vieron como las mujeres, se enojó por una estupidez y después no te habla por 5 días. Y el día que hable, tenés que ir de rodillas a pedirle disculpas, ¿viste? Una cosa impresionante. Pero más allá de la, pero usted fíjese que aquí no hay ese tipo de señal de ninguna, sino que habla una relación habitual. ¿Se entiende? Y la conversación fue totalmente, digamos, lineal, sin ningún tipo de sobresalto, sino fue una cuestión de, en principio, de preguntas y respuestas. Che, Dios te dijo, no, dijo tal cosa, no, mirá que, ojo, que Dios es un viejo mentiroso, es rata inmunda este tipo, ojo, no te dejes engañar, te quiere caminar, te está pisando la cabeza, no quiere que sepa la verdad de la milanesa. Es más, de hecho, Satanás o la serpiente se presenta aquí como el amigo, ese que vino a quitar la venda a los ojos a Eva, decirle,
mirá que no es así como te dijo, te está verseando, ¿eh? Y yo te voy a decir la verdad, el problema es que Dios sabe que vos podés ser como Él, no tenés que estar sujeto a Él. Él sabe que vos podés ser como Él, entonces te miente para tenerte pisoteado. Y yo como tu amigo te vengo a dar la libertad, te vengo a quitar la venda a tus ojos. Lo que le estoy diciendo es realmente lo que veo que trasciende de esta conversación. Y la verdad es que aquí hay un principio fundamental que después Pablo lo va a desarrollar en otro pasaje del Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, por ejemplo, ¿sí? Y es que por esa razón, en Romanos 12:2 dice, no conforme a este siglo, sino transformado por la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Efesios 4, 21, 22, 23, algo así, te dice, despojar al viejo hombre, después dice revestir del nuevo, y en el medio dice, y renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual se da por excelencia en nuestra mente. Quien controla tu mente, controla tu vida. Y aquí encontramos a la serpiente, a Satanás, en el proceso de control de la mente de Eva. Y ahora vamos a ver por qué digo eso. Perdón, ¿qué vas a decir, Mario? Claro, vos partías de la premisa que Satán ya había caído, no lo sé. ¿Y qué pasa si cayó en este momento? ¿Seguro? Bueno, el tema es esto. El tema es qué pasa si el proceso culmina acá. Te voy a explicar por qué. Lo importante es esto. Si Satanás está aquí, como primer punto, no fue la caída y el juicio en Génesis 1:2. No, ¿a qué voy? Es que ustedes van a encontrar muchos comentarios que te va a decir Génesis 1:2 está de soledad vacía, porque por causa del juicio de Satanás que fue a arrojar la tierra, y te ubica que allí la tierra estaba en estado de, digamos, descontrol total por causa del juicio de Satanás. Entonces, el punto central es que ya de por sí hay que descartar esa idea. Aunque aparezca mucho comentario, no es un comentario con fundamento bíblico. Por eso le dije, ¿se acuerdan? Yo tengo que, para poder meter esta idea de que Satán fue enjuiciado y echó a la tierra, y la tierra quedó en ese estado por ese juicio, yo tengo que retorcer la escritura y aún así me costaría meter el juicio de Satanás ahí. Pero la realidad es que yo sigo y encuentro que Satanás está aquí. Sí. Sí. Ahora ustedes están diciendo que como que cayó en este momento. No lo sé. Yo dije, por ahí sí. Entonces, pero la mujer no se sorprende incluso cuando habla en ese momento. ¿O ya habían hablado antes? No, por eso es lo que estoy diciendo. Evidentemente hay una familiaridad. O los animales hablan, entonces eso ya medio volado. No, tampoco. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. Fíjate cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento, lo que hablamos digamos de que Cristo, porque es siempre la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, que aparece con un cuerpo humano en la tierra, o el famoso ángel de Jehová, se refiere a Cristo indudablemente. Esto es la aparición de Cristo ante la encarnación. Esto es lo que se llama teofanía o cristofanía. Por ejemplo, en el episodio donde Cristo llega con dos ángeles, camino a Sodoma y Gomorra, y se va a visitar a Abraham. Y sabemos que es Dios el que llegó a través de la actitud de Abraham, él recibe adoración y un montón de una serie de cosas. Y llegó en cuerpo humano. Y los dos ángeles también llegaron en cuerpo humano. El problema es que en el Edén, fuera de Adán y Eva, no había entre comillas, no había otros humanos.
Entonces es totalmente lógico pensar que los ángeles, ser espiritual, para comunicarse o relacionarse con Adán y Eva, llegaba en forma de algún cuerpo humano. Lógicamente es totalmente plausible porque no puede haber otro ser humano ahí. Estamos en el huerto de Edén, los únicos seres humanos que existían eran Adán y Eva. Entonces los ángeles estaban allí y había una razón de por qué estaba allí. Y la razón por la que los ángeles estaban allí es la razón por la que se rebela Satanás contra Dios. Lo vamos a ver por qué le estoy diciendo eso. Que los ángeles están en el huerto de Edén es, digamos, inapelable. ¿Por qué? Vamos a ver en Ezequiel 28. Significa que ya estaba temporalmente en la posesión. Exactamente. No sé si decirlo posesión, pero sí que ellos tenían que tomar una forma de vida, o exactamente, forma, digamos, material para establecer la relación, digamos, hablar con Adán y Eva. No podía aparecer otra persona. En la época de Abraham sí, ya había un montón de tipos, era gente del mundo, pero en el huerto no. ¿Se entiende? ¿Perdón, qué vas a decir, Kevin? No me interesa Spurgeon, olvídatelo. A ver, léelo. Dice que Satanás se encarnó. O sea, que Satanás se encarnó. Yo no hablaría de encarnación porque es un término bastante complicado para utilizarlo. Pero fíjese en Ezequiel 28. Vamos a leer del 11, en principio, hasta la primera oración del 13. Y después tenemos a leer todo esto. El que quiera leerlo. 11, 12 y la primera oración del 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuvo. Hasta ahí. A no ser que usted me pueda mostrar con la Biblia que existió otro Edén, y nuevamente este Edén está hablando de donde estaba Adán y Eva, porque es el único Edén que tengo en mi Biblia. Si subiera aparece otro Edén, dígamelo porque yo estoy usando una versión rara. Si Ezequiel está diciendo que Lucero estaba en el huerto de Edén. A ver si nos entendemos. Acá es Lucero todavía porque está hablando, después habla del día de su creación, por ejemplo. Esto es un problema, pero aunque usted lea que comienza a hablar del rey de Tiro, está hablando de Lucero. ¿Ok? Estamos hablando que el querubín protector, Lucero, estaba en Edén, dice aquí. Ahora, ¿cuántas veces leyó usted Ezequiel? ¿Alguien leyó una vez todo Ezequiel, aunque sea? 2 veces, 3 veces seguro. ¿Sabe por qué nunca le prestamos atención a esta frase? Porque nuestra mente fue formada con que ya era Satanás, ya cayó, ya piripipí, y era imposible pensar que estuviese Lucero en Edén. Pero el que estuvo en Edén, y acá está hablando de Lucero, era Lucero, como los ángeles estuvieron en el Edén. Y ellos necesitaban indudablemente comunicarse con Adán y con Eva por la misión que Dios le encargó, y lo vamos a ver ahora un ratito. Y tenía que comunicarse. No sé usted, pero yo, con excepción de Dios, que tiene la capacidad de poder generar un sonido audible, aunque Él no se le ve físicamente, no tenemos esa descripción respecto a los ángeles. ¿Se entiende la idea? Entonces, todo lo contrario, lo más probable, lo más plausible que los ángeles debía corporizarse, ¿ok? Para comunicarse con Adán y Eva. Partamos de esta base, no sabemos exactamente cómo eran los bichos
en el huerto de Edén, en la tierra primitiva. Sabemos que la serpiente sufrió un proceso de mutación a causa del castigo de Dios. Sabemos que la tierra cayó bajo la maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Dios no maldice al hombre, sino maldice a la tierra, y por esa razón Pablo nos dice en Romanos que la tierra gime por su redención. ¿Ok? Porque está bajo... Por eso, exactamente, por eso no sabemos exactamente cómo eran los animales y qué tipo de animales había, o no lo sabemos porque no tenemos la descripción en la Biblia, pero lo que sí sabemos es que en el caso de la serpiente hubo una mutación por causa de lo que ocurrió en Génesis 3, y que la tierra cayó bajo la maldición de Dios. Bien uno puede concluir con total posibilidad cierta de que ha habido un cambio, digamos, en toda la estructura, digamos, animal y cosas por el estilo, a partir del pecado de Adán. Porque fíjese una cosita, usted va hoy a la selva o a la estepa africana, te morfa un león. En esa época no existía esa posibilidad. ¿Se entiende? Evidentemente hubo una modificación a partir del pecado, a partir de la maldición que le dio, digamos, que cayó sobre la tierra. Ahora, la corporización para la comunicación, y que en este caso, en Génesis 3, leo este relato y veo y trato de entender a Eva, y lo que yo veo es eso, que hay un proceso, digamos, conocido de comunicación, de relación entre ellos. No la veo a Eva asustada, extrañada, al contrario, conversan tranquilos, como chocho, digamos, por su casa. Conversa como cuando los domingos, cuando mi suegra viene a la iglesia, hago el esfuerzo de decir, bueno, suegra, conversemos, aunque después que la dejemos en su casa, la mato, como ella llega a su casa y saca un muñequito con mi cara y empieza a clavar los algo. Bueno, eso es un problema con mi suegra. Pero acá, ese es el relato, o esta es la caracterización que yo encuentro en este relato. Y yo veo Ezequiel que me dice que Lucero estaba en el huerto de Edén. Eso hace que inevitablemente que tenía un proceso de comunicación. ¿Ok? Y que no era la primera vez que Lucero venía en forma de serpiente para hablar con ella. Porque ella no dijo, che, Lucero, ¿sos vos o Cachito? Porque tiene la voz muy parecida. No, ella sabía quién cono era el que vino a hablar. Lisa llanamente. ¿Se entiende el concepto? Ahora le hago otra pregunta. Una película se trata, una película vieja, el problema de los, vieron que siempre se dice que, o sea que, bueno, se habla de que Bill Gates le choreó la idea de Windows a Steve Jobs y cosas por el estilo. Esto el tema de chorearse, digamos, el de los albores de desarrollo de la informática era muy común. Hay una película vieja, se trata de un tipo que es una especie, yo no digo que lo quisieron hacer, pero el tipo, en la película, como está caracterizada, es bastante parecido a Bill Gates. Y se trata de que el tema es que era un grupo de amigos, que eran todos unos nerds, que en un garage empezó a desarrollar un montón de programas, y este tipo los contrata. Algunos fueron y algunos no fueron, y eso generó porque los que no fueron decían, no, yo no me voy a someter a estas grandes corporaciones que quiere, bueno, esto es una problema de filosofía de estos tipos. Pero el protagonista va, y el dueño de esta gran corporación, para vigilarlo, porque es un tipo que dice, mira, se me puede retobar en cualquier momento, lo hace, entre comillas, conocer a una chica, y termina conviviendo con esta chica.
pero realmente era una topa que lo puso para vigilarlo. Pero la piba esta no cocinaba. No cocinaba, no cocino, no me gusta cocinar, no sé cocinar. Un día el tipo lleva a la casa y la esposa dijo, una mesa romántica con la luna de vela, dijo, cociné para vos, mi amor. Y el pibe, gracias, y se le transformó la cara. ¿Qué pasó? El tipo es alérgico, no sé a qué cosa, a qué semilla. Había un paquete de esa semilla en su casa y fue a buscarlo y esa semilla no estaba. Me lo metió acá. Entonces cuando se sentó a comer, le dijo a la esposa, ¿me alcanza tal cosa? Agarró el tenedor, se raspó la piel y tocó la salsa, se lo pasó en la herida a ver si producía una reacción alérgica. La mujer hizo algo que habitualmente no hace, y en este contexto de la película le extrañó y mucho, y se tomó los recaudos. Dios le dijo a Adán, es más, el pacto de Dios fue con Adán, no fue con Eva. Y le dijo a Adán, negro, la cosa así, 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 así. Morfá lo que quieras, pero estos dos árboles no me los toques. Y aparece la mujer con el frutito de ese árbol. ¿Usted cree realmente que Adán es un pollerudo y lo comió? No veo la objeción de Adán. No dijo, mi amor, no deberíamos. Y Eva dijo, dale, mi vida, mi cielo, mi ternura, haceme compañía. Tomate un matecito conmigo con todo esto. Tomame de la mano y vamos al mar a pasear un ratito. En hebreo, en el texto original, el versículo 6, la oración está puesta, el énfasis está puesto en la última frase. El hebreo dice simplemente, y Adán comió. Nada más. Yo personalmente, honestamente, Pablo nos va a decir en el Nuevo Testamento que Eva fue engañada, pero no Adán. Y el castigo de Dios que cayó sobre la humanidad a raíz del pecado de Adán, porque evidentemente era parte del pacto, porque después encontramos con que Adán es representante, es la cabeza de toda la humanidad, el primer Adán, y a partir de Adán, toda la humanidad recibe exactamente la misma consecuencia del pecado de Adán. Y después encontramos que la Biblia nos dice que viene el postrer Adán, que es Cristo, que viene a ser la cabeza de todos los que por fe han creído en la salvación que Él ofrece. De manera que después Pablo en Corintios va a decir que en Adán todo muere y en Cristo, el postrer Adán, todos somos vivificados. ¿Ok? Así que, honestamente, tomo el contexto de la Biblia. Adán simplemente hizo la cosa por una mera cuestión de pollerudo. Porque Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 1, versículo 18, que el acto de Abraham es un acto deliberado a propósito de Adán, de rebelarse contra Dios y su palabra. No es que siguió a su mujer. ¿Se entiende el concepto? El tipo, con toda la saña, dijo, yo me rebelo contra Dios y contra su palabra, la impiedad y la injusticia. ¿Se entiende el concepto? Perdón, ¿qué iba a decir, pastor? Cuando dice pollerudo, el concepto normal es lavarropa, que lo manejan las mujeres. Es el que... Pues yo siempre pensando en esto, también lo hablé con el pastor de esto, no tanto que él le hacía caso a la esposa, pero que él se dejó. Es que me entendí. A causa de... Hay una palabra que me enseñaron en hebreo que cuando él la llama varona, en la Biblia, quiere decir que esa palabra
Bueno, yo te explico algo. Yo tengo que diferir con tu pastor. Yo en ninguno de mis diccionarios aparece ese concepto. Tengo que diferir. De hecho, el concepto de varón aparece mismo en Génesis 2. Cuando Dios le trae a Eva, dice, y será llamada varona, y Adán dice por qué. No es tu pastor. Esto le digo, mire, muchos de lo que nosotros, lo que hemos estado bajo el paraguas de algún misionero norteamericano, hemos recibido muchísimos beneficios, también muchos defectos, para decirlo de alguna forma. Porque la realidad es esto, fíjese, los misioneros en general, no digo todo, pero lo que yo conozco más o menos está dentro de estos parámetros. El norteamericano está formado a una mentalidad determinada. Y ellos tienen ese concepto de lo que de ellos es lo mejor. Tal es así que todos sabemos que Bush no fue a Irak a establecer la democracia. A ver si no entendemos. Esta es la verdad. Pero ese es el cuento que se le vende al pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano, buenísimo, exportamos la democracia. Tiene este concepto. Y el concepto de ellos es, la familia de ellos esa estructura familiar es lo mejor. Lo malo es que viene acá y te lo vende como que eso es Biblia. Y es mentira. Es su modelo cultural. Y yo me comí ese verso de joven, pero la verdad es que no es Biblia. Fíjese un detalle, para que entienda lo que es este concepto cultural. Un año estaba en el este de Estados Unidos, estaba parando en una ciudad llamada Parsippany, que está en la ciudad de New Jersey. El pastor de esa iglesia, o era, por lo más hace rato no me comunico, Brown, pero se me fue el nombre. No, Dwayne Brown es otro, es el tío. Es el que escribió el libro, todo lo chicho. Este es el sobrino. Se me fue el nombre. Si alguien quiere ir a predicar ahí, les recomiendo porque da muy buena ofrenda. Excelente. Por una clase en una escuela dominical me dieron $600 de ofrenda. ¿Ok? Ahora, fíjese un detalle. Yo estaba parando en la casa aparte del copastor, Jeff, y tipo macanuísimo, él tenía un vecino que es argentino, Humberto Juárez de Quilmes. Cuando me lo presentó el tipo me dijo, un argentino, otro, el sábado hacemos un asado. Y se trajo todo lo latino habido por haber en todo New Jersey, y había un montón de argentinos. Y encima cuando volví, me transformé en cartero, porque todos los argentinos estaban ilegales en ese momento. Y me mandaron carta a la familia. Un día me tomé un laburo, un día salí y llevar la cartita a toda la familia. Andaba por todo conurbano la familia. Está bien, me comprometí, digo, tomo un día, se lo hago. Y un día me lleva un hermano, me voy a Manhattan, viste, tenés Nueva York y terminas de ir a Manhattan y cruzás el río Hudson de New Jersey y vas a Manhattan. Y un hermano me lleva para allá. Y me dice, che, tenés que volver temprano hoy porque la iglesia tiene un equipo de softball y juega en una liga barrial y el partido era 6 o 7 de la tarde. Volvimos pobre pibe, lo volví loco. O sea, claro, le digo, che, metete acá, porque allá hay muchas filas, muchos coches, pero contramano, es una cuadra, metete. El pibe habla español. Cuando llegamos al túnel Lincoln y veía la cantidad de tráfico, de un lado y del otro lado no había, le digo, che, ¿por qué no hay tráfico? ¿Por qué eso solamente para camiones? Me dice. Le digo, ¿vos ves un camión? No. Le digo, ¿ves que hay una cámara? No. Metete y nos vamos, le digo. No, cruzamos el túnel, llegamos al otro lado, el negro tiró el coche en la banquina de la autopista, y el negro temblaba. Temblaba, le digo, me dice, nunca más, le digo, dejate ya, ¿cómo llorar por tontería? Le digo. Pero bueno, pero el tema es que 6 de la tarde, llegué temprano, me bañé, me cambié, 6 de la tarde estamos en ese parque y llegó toda la iglesia. Y yo lo empecé a mirar a la gente, 6 y media de la tarde, estaban todos, un martes, estaba toda la iglesia allí,
Sí, llamé, estamos haciendo un picnic, morfando y haciendo un picnic un martes a las 6, 6:30 de la tarde. Yo pensaba, che, loco, nosotros en Buenos Aires hasta ahora estamos laburando todavía. Los tipos están haciendo un picnic un martes a las 6, 6:30 de la tarde. Bien por ello que lo puede hacer, pero evidentemente es una situación cultural y económico diferente al nuestro. Entonces, lo que yo digo es que el concepto que tienen los creyentes, no concepto, la forma de relación entre marido y esposa es muy diferente. En una iglesia me acuerdo, en la costa oeste, un día estuve invitado allí y un miércoles estaba dando el último estudio, ya me volvía. Y entonces yo agradecía a los hermanos, había latinos y no latinos, ¿no? Y agradecía a los hermanos, porque digo, muchos me preguntaron si podía quedarme un tiempo más, le agradezco muchísimo, pero había un diácono que estaba traduciendo para los no españoles, yo estaba hablando español. Y entonces le digo, pero la verdad que ya a esta altura uno ya extraña su casa y además le digo, mi bruja me está esperando. El diácono hizo un silencio sepulcral y al rato dijo, en vez de bruja tradujo mejani. Los latinos se descotillaron de la risa. Después viene el pastor de la esposa y me dice, está mi suegra acá. Si se entera que vos le dijiste a tu esposa, mi bruja, te acuchilla. Esto es muy típico de los norteamericanos. Nosotros acá, que vení gorda, dale negra, vení. O sea, nadie cuestiona como algo un destrato hacia la esposa. Es parte de la familiaridad y la confianza con que la forma que uno se relaciona entre el marido. Pero en Estados Unidos, una cosa así, aunque le digo con cariño a mi esposa, me está diciendo te matan. Ellos tienen otra concepción diferente, no digo ni bien ni mal, pero es una cuestión cultural de ellos. Entonces tengo que diferir con esa explicación de Varona. Ahora, lo que yo le digo es lo siguiente, no lo puedo probar, yo digo que es plausible, es posible. Mire, yo creo que es posible que ha habido, una confabulación entre Adán y la serpiente para que sea la mujer la que primero morfe del fruto. Te voy a decir por qué. Fíjese el versículo capítulo 3 de Génesis. Este es un principio que quedó impregnado en el ADN de la naturaleza caída. Dice así, vamos del 10, dice así. Y él respondió, Dios llamando a Abraham, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, sí, fue así. No. ¿Qué dijo el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Contexto. El tipo estaba preparado para echarle la culpa a la mujer. Sí, eso indirectamente todos le echaron la culpa a Dios, ¿ok? Pero la realidad es esto. En el contexto me encuentro con un hombre que dice, fue la mujer. Dios, esta yegua reventada, que vos, Dios sabio y bondadoso me diste y me reventó la vida. ¿Se entiende? En este contexto, yo encuentro con que Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán dijo, fue la mujer. Perdón, pastor, ¿no hay una contradicción con lo que dice 1 Timoteo 2? En el orden dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada y otra. Claro, es lo que dije. Pablo dice, aclara que
el problema, entre comillas, no fue Eva. Eva fue engañada, pero Adán no. O sea, Adán no fue inducido. Adán, en la consecuencia, el castigo sobre Adán y sobre toda la humanidad, me habla más de una persona que ya dispuso la voluntad de comerlo, de rebelarse contra Dios. Por eso le digo, Pablo, cuando 1 Timoteo, Romanos 18, dice, habla de la impiedad y la injusticia, no habla de alguien que no quiso rebelarse, sino que fue inducido. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si lo comenté acá, pero esto lo comentamos cuando estudiamos Romanos, esta parte en la iglesia. El concepto de impiedad e injusticia significa rebeldía contra Dios, la impiedad. Por eso Pablo después, o la Biblia en las epístolas, nos va a llamar a tener una vida piadosa. Porque siendo incrédulo, nuestra vida era impiadosa porque nos rebelamos contra Dios. Y la injusticia es la rebeldía contra la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la descripción de que me hace después la palabra de Dios no habla de un hombre que fue inducido. Me habla de un hombre que quiso hacerlo. ¿Ok? Y no solamente eso, si vos seguís leyendo Romanos 1.18, los versículos siguientes, nos habla de, miren, para que se entienda, vamos al 18, 1.18, Romanos 18. Sí, señor. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso le digo, yo no puedo, a ver, yo esto, lo que dije recién, lo saco de su contexto. No lo puedo aseverar porque no puedo aseverar que Adán urdió ya con Satanás el plan. Yo digo como una posibilidad en este contexto porque en hebreo me dice simplemente Adán comió, o sea que Adán estaba listo para comerlo. Pero la primera que comió fue la mujer. Digo, ¿no será que a raíz de la pregunta de Dios, lo que Adán buscaba era precisamente echar la culpa a Satanás, a la mujer? Lo que yo digo que es que en ese momento, Génesis 3.6, Adán todavía no había comido el fruto, pero su corazón, en su corazón ya había pecado. Ya se diseñó la rebeldía en su corazón. Era esperar el momento de plasmarlo. El tema es que y cuando lo plasma, lo primero que hace es echarle la culpa a la esposa. Entonces yo digo, hago una deducción, por eso le dije, no lo puedo aseverar porque no tengo un fundamento en otro pasaje de la Biblia. Simplemente del contexto hago una deducción. ¿No será que este tipo realmente lo que está buscando es que coma primero la mujer para poder decir no es mi culpa, sino es la culpa de la mujer? Eso es lo que estoy diciendo porque es su respuesta automáticamente. ¿Ok? Fíjese Romanos 1.18. 1.16, 17 nos habla del Evangelio, el tema central en Romanos. El 17 nos dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. O sea, el Evangelio, me refiero a la revelación escrita de Dios, revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y 18 nos habla de la otra revelación del Evangelio de Cristo, o de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Fíjese un detalle. Aquí en este versículo hay dos actos de injusticia. Un acto inicial del hombre de rebelarse contra Dios y contra la palabra de Dios. Pero después que se rebeló, ¿qué hace? Y en la segunda parte, que detiene con injusticia, es decir, habla de la verdad, ya habla de un acto, no solamente rebeldía inicial, sino un acto continuado de rebeldía que busca a través de su rebeldía detener la verdad de Dios. ¿Qué significa la palabra detener? Los hermanos ciudadanos, si se acuerdan qué significa? Exactamente. El concepto es anular la verdad de Dios, es decir, profundizar un proceso para anular la verdad de Dios. Y a partir del versículo 19 nos empieza a contar qué hicieron para anular la verdad de Dios. Entre otras cosas, su mente entenebrecida y cosas por el estilo. Y termina dándole culto a la criatura antes que al Creador. O sea, empieza a describir el proceso que el hombre empieza a desarrollar para anular la verdad de Dios. Y después empieza a describir otras cuestiones después, el capítulo 1.
Entonces, lo de Adán no fue un acto de simplemente me equivoqué. El tipo quiso hacer eso y quiso seguir en ese proceso. ¿Se entiende? Perdón, ¿qué vas a decir? O sea, bíblicamente hablando, en base a contrarrestar esta enseñanza que dice que supuestamente, pero lo escuché en persona, de que Adán como que había caído, mostrando algo como cierta postura, si se quiere, cierta de inocencia, porque Eva fue la que tomó el fruto. No. Bueno, es lo que estamos diciendo precisamente. Es lo que estamos diciendo precisamente. El tema es esto, miren. Claro, yo lo que creo es esto. Eva pecó en ese momento, cuando comió el fruto. Yo creo que Adán llegó a esta instancia ya habiendo pecado. Porque su corazón, su mente, para mí, por eso esta frase en el hebreo, y Adán comió, es un énfasis. Y la consecuencia que vino a partir del pecado de Adán. No es que Adán en ese momento comió y dijo, bueno, ya está, me equivoqué y le pego derecho. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que yo creo es que realmente no hubo digamos, meramente un engaño, y Adán que sigue a su esposa en este proceso, y a partir de esta idea que sigue a su esposa viene este concepto de que se cortó este tema del orden de sujeción y cosas por el estilo. Esto es una concepción tradicional que se enseña y yo lo he escuchado muchas veces. Pero si yo empiezo a leer ese pasaje de una forma diferente y empiezo a analizar los personajes y las conductas, no me parece que ese es el problema. Y cuando yo empiezo a juntar un montón de otra parte de la Biblia, la revelación de Dios, nunca me habla de un Adán que siguió por debilidad o por lo que sea a su esposa. Me habla de un Adán que decidió rebelarse contra Dios, aunque él sabía las consecuencias. Si fuera así, el primero en ser engañado fue Adán. No, Adán no fue engañado, él decidió hacerlo. Pero ¿quién lo convenció de hacerlo? O sea, ¿fue personal? Mira, yo creo lo siguiente. Porque Timoteo dice que Adán no fue engañado. Claro, Adán no fue engañado, por eso estoy diciendo, Adán decidió hacerlo. Ese es el tema. Ahora, por eso digo, quizás ya la conversación con la serpiente, ya su corazón empezó a cambiar, su mente empezó a cambiar. Yo digo, por eso siempre hablé como algo posible y que entre los dos hayan urdido esta trampa para Eva. No lo puedo asegurar porque no tengo texto de la Biblia, pero digo que es plausible, porque Adán llega a esa instancia ya con su corazón, habiendo pecado ya en su mente, en su corazón, ya habiendo tomado una decisión, y que se plama en este acto de morfarse la manzanita, aunque algunos hablan de la nuez. Pero el tema es que, indudablemente, la respuesta de Adán es que Adán ya estaba preparado para echarle la culpa a su mujer. Es lo que le dice a Dios. Y él no reconoció jamás su pecado. Él echa la culpa a la mujer. Lo que yo digo es, del análisis del texto y la conducta, no veo ni siquiera un Adán que le haya dicho, pero vieja, sabe que no se puede comer esto. Y bueno, te acompaño, contigo pan y cebolla. Perdón. Adán podía pecar desde el primer momento en que Dios lo creó. O sea, nosotros estamos en la misma situación. O sea, nosotros estamos en la misma situación que él, somos santos. No, hay una diferencia. Pero nosotros nacimos con pecado, él fue creado en santidad completamente. No. A ver, vamos a aclarar el tema, vamos a ponerlo tanto en claro. Adán fue creado en inocencia, no en santidad, ni perfecta ni imperfecta. Fue creado en inocencia.
Lo que él tenía, lo que en teología se llama una santidad pasiva, ¿ok? Pero no era santo perfecto, fue creado en inocencia. Es el único ser, juntamente con Eva, que tenía la capacidad de decidir de pecar o no. ¿Ok? Y él decidió pecar. Lo que él tenía era inocencia y una santidad pasiva. No era santo. ¿Por qué? Porque solamente Dios es santo. Ahora, exactamente. Los ángeles también tienen una santidad pasiva. Ahora, nosotros que cuando creemos en Cristo, nosotros no tenemos la santidad perfecta. Lo que tenemos es una posición legal donde Dios nos imputa la santidad de Cristo. Es decir, el concepto es esto. Cuando yo trato este tema de la posición del cristiano, la posición legal, por ejemplo, en Efesios, Pablo dice que hemos sido sentados a la diestra de Dios. O sea, yo estoy sentado acá. O sea, más allá de la cuestión de los tiempos verbales, cosas por el estilo. Pero el punto central es que honestamente, no quiero entrar en debate sobre esto, pero honestamente el concepto de Pablo es que esa posición legal lo tenemos en Cristo, pero aunque no estamos en el cielo, en la presencia de Dios. Y el gráfico que utilizo siempre es el tema de la adopción. ¿Por qué? Fíjense un detalle. Cuando un matrimonio tiene hijos, los hijos biológicos adquieren derechos y obligaciones respecto de esos padres. Derechos de manutención, derechos de nombre, derecho de respeto de ciertas cosas, una serie conjunto de derechos, pero también obligaciones de obediencia, por ejemplo, entre otras cosas. Y tiene derecho que el día que se muera papá y mamá, la ley me da el estatus de heredero legítimo y voy a heredar todos los bienes de papá y mamá. Ahora, mi vecino, o en la esquina hay un chico que es un chico de la calle, duerme ahí, come la basura, no se baña jamás, y vive en una ciudad que llueve 2 veces al año y las 2 veces que llueve se enjuaga un poco la cabeza bajo la lluvia, se limpia un poco el sobaco. Son las únicas 2 ocasiones que se moja un poquito. Un día, el pastor Gastón Casero se entera que su hijo mayor y menor son coreanos. Le dice a su esposa, voy a adoptar a ese chico de la esquina. ¿Querés? Dice, no, si no querés, divorcio, porque me metí en un coreano acá. Bueno, está bien. Si yo presto conforme para adopción, nos volvieron coreanos y él dice, sí, listo. Inicia los trámites de la adopción. Pasa todos los procedimientos hasta que una sentencia judicial le otorga el estatus de hijo a este chico. Supongamos que este chico se llama, qué sé yo, Cachito. Y el juez libra oficio a registro civil para que modifique la partida de nacimiento de este chico y a partir de así este chico ya nació Juan sin apellido, ahora se llama Cachito Casero. Libra oficio a RENAPE para que imprima una nueva cédula o documento con los nuevos datos del nuevo partida de nacimiento. Ese chico ahora, a partir de la sentencia judicial, adquiere todas las obligaciones y todo el derecho de los otros 3 hijos, como si fuese hijo biológico. Eso es una declaración legal. Ahora este chico entra a la casa y vos le decís, che, mirá, pues preparame esta mesa, montón de comida, pues no sabemos cuál es tu comida preferida, come lo que quieras. Y el pibe pregunta, ¿dónde está la basura? ¿Por qué no? Quiero saber dónde está la basura.
Está allá atrás de la cocina. El pibe va y empieza a volver a la basura. Oye, ¿qué pasó, loco? Te estoy preparando una comida bárbara. El chico está acostumbrado a comer basura. Le decís, che, negro, sacate la pincha porque pero el negro boteas a toda la cuadra. Y el pibe dice, no, porque es el único recuerdo que tengo de mi madre. ¿Cómo lo tomas? ¿Qué sé yo? Si a mí me tiró al mes. Y me dijeron que este era lo único que me dejó mi madre. Y dice, no, te lo tenés que sacar. El pibe dice, no. Bueno, ¿sabes qué? Bañate con esa ropa, por lo menos jabón y shampoo te va a limpiar un poco. Entonces el pibe empieza a mirar afuera y dice, no está lloviendo. No, negro, vení. Lo lleva al baño, acá hay una ducha, bañate. No. Yo me baño afuera cuando llueve. Y el pibe le dice, Don, o le dice, Don Imhotep. Y entonces Gastón le dice, no, a partir de ahora me tenés que llamar papá. No, vos para mí sos Don Imhotep, toda la cuadra te conoce como... Y la Doña Troll. Nuestros hijos, naturalmente, un proceso natural de la relación familiar, aprende a identificar al hombre como papá y a la mujer como mamá. De hecho, seamos honestos, los obligamos, vieron todos los padres, a ver, decir, papá, y viene la madre, ay, a ver, decir, mamá, y empieza la pelea. ¿Viste que dijo papá? No, dijo mamá, y viste, no, la primera palabra de mi hijo fue papá, y bueno, empieza la pelea. El chico nunca llamó padre a nadie, tiene que aprender. Bueno, esto es un cuadro de lo que es la posición legal y el proceso de la santificación. Una vez que creemos en Cristo, tenemos esta posición legal. Yo soy adoptado, tengo todos los derechos. Pero ahora tengo que aprender a vivir en esta nueva casa, la santificación. Cuando nosotros queremos en Cristo, Dios nos imputa, te lo atribuye a vos, la justicia, la santidad de Cristo, como si fuese tuyo. Pero no somos santos hasta que no estemos en la presencia en la glorificación, en la presencia de Dios, donde no solamente vamos a estar ya libres de la condenación del pecado, también de la influencia del pecado. Pero mientras tanto, nosotros en la vida cotidiana tenemos que aprender el proceso de la santificación. Porque la posición santo no es nuestro, lo tenemos porque alguien nos dio, nada más. ¿Se entiende el concepto? Adán y Eva tenían una posición pasiva, lo mismo que los ángeles. Fue creado inocencia, pero tenía capacidad para pecar. Exactamente. Está en la misma situación. No lo sé, qué sé yo. Esto es contrafáctico, no tengo forma de probarlo. Cuando esté en la presencia de Dios y le pregunte a Adán, che, negro, lo veré, pero yo ahora no lo sé. Tampoco se puede saber porque ponele que todos los ángeles Lucero y Luparco, no todos. Hay una tercera parte de ángeles que siguió a Lucero y una tercera que no. Y además, si lo pensamos así, pensado de ese modo, incluso podemos decir, si a Eva nadie le decía nada, que se sacrificaba. Es posible. Así que, si esto es cierto, es posible que Adán lo que buscó es empujar al pecado, entre comillas. A ver, uno puede lucubrar cualquier verdura. Lo que yo trato es de... ¿Es posible? Está re buena. Perdón, ¿qué vas a decir, Emilia? 1:12. No, 5:12. ¿Qué dijo 5:12? Porque como el pecado entró por un hombre, por el pecado de la muerte, hace la muerte para todos los hombres que cuando todos pecaron. Está hablando del pecado de Adán. En ningún momento se menciona a Eva. Claro, por eso te digo, el pacto de Dios fue con Adán, no con Eva. Y el quebrantamiento de ese pacto de parte de Adán es lo que condenó a la humanidad entera. ¿Okay? Dios lo castigó a Adán, pero Eva también, porque no importa, aunque fue engañada, Eva tenía conocimiento que no debía comer eso. Y lo comió igual. Fue inducida a comerlo, fue engañada. Le quemó la cabeza a la serpiente, pero Eva sabía. Porque el problema es esto. La palabra de Dios, la regla o la norma de Dios está.
Ella sabía, ella permitió que venga alguien y le diga que no es así y ella se comió esa galletita. Pero Eva conocía la ley de Dios, entre comillas, o la norma de Dios. Vamos terminando y continúa mañana. Lo que yo le digo es esto. Por eso le digo simplemente es esto. En el contexto de las Escrituras, mi conclusión es que realmente, es decir, es que Lucero estaba en el huerto de Edén, porque lo dice Ezequiel 28, dice claramente, en el huerto estabas, en Edén, en el huerto de Dios estaba. ¿Ok? Entonces, en algún momento, no sé qué momento, en algún momento, Lucero decidió, dejó la tarea. Busquen Ezequiel 28 después, del 11 a no sé cuánto. Fíjese, lo primero que emerge en el corazón de Lucero. Ahí lo dice. No, habló del pecado de Lucero. ¿Okay? No, búsquelo después y analícelo. Y es interesante saber por qué fue lo primero que emergió. Eso fue la razón por la que lo llevó a querer ser Dios. Él creía que podía ser Dios. Pero su motivación de ser Dios, ¿sí?, tenía que ver con, quizás, con su exaltada posición, porque él estaba en el monte de Dios, él estaba al lado de Dios. ¿Ok? Su exaltada posición, pero yo creo que hubo un disparador, algo que apretó el gatillo para que el buen Lucero decida dar ese paso y pasar al lado oscuro de la fuerza y transformarse en Satanás. Y yo creo que también ese disparador es lo que también llevó a que una tercera parte de los ángeles coincida con Lucero y lo siga en esta cruzada. Y ese disparador es la razón por la que los ángeles estaban en el huerto de Edén. Lo vamos a ver mañana, ese disparador. Ahora, pero hay que comer, o sea, ahora, no, no, ¿sabes qué? Si no paro y para almorzar, después me tira la bronca. Entonces, lo que termino con esta idea básicamente, entienda bien este concepto. Yo creo que hay que releer y analizar bien el texto. Eva estaba en un acto de compañerismo, de conversación con la serpiente. Adán no siguió a Eva, sino que es decir, él estaba listo ya en su corazón para dar ese salto, pero es probable que el muy maldito iba a dar ese salto buscando primero una víctima, para que se haga cargo de lo que él iba a hacer. Pues yo le digo, en este contexto, inmediatamente que Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste?, dijo la mujer. Ella la culpable, no fui yo, ella la que me trajo esto. Entonces, me corro de la bibliografía o digamos, tradicional, y digo que mi conclusión es que este análisis es lo que me da coincidencia con toda la revelación de la Escritura sobre lo que pasó allí. Y mi conclusión es esta, sobre este pasaje. ¿Okay? Y por esa razón viene todo lo que viene después, lo vamos a ver mañana, que aparece precisamente este primer circulito. Este primer circulito no es que sea chiquito porque es menos importante que esto. Es chiquitito porque es la primera profecía sobre esto. ¿Ok? Es esa razón nada más. Sí, perdón, ¿qué iba a decir? Empezó otra vez, perdón, justo no escuché qué. O sea que si Eva pecaba no importaba porque ella no hizo el pacto con Dios. Mira, el tema es esto, la consecuencia hubiera sido diferente. La consecuencia hubiera sido diferente. Ahora, por supuesto, todo esto es contrafáctico, pero ¿y qué pasa si Eva no hubiese pecado? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiero que le diga? Pero el tema es, esto ya contrafáctico, no tengo revelación. Por eso el día que me encuentro
con Eva dice, che, loca, y si no pensaste la podías igual, qué sé yo. Es contrafáctico, pero lo que nosotros sí sabemos es que el problema es el pecado de Adán. Y hay un versículo que nos describe muy interesante esto en capítulo 5 Génesis. Nos describe muy yo creo que es la primera manifestación bien clara de la consecuencia, no sé la primera, no, miento. La primera es lo que pasó con Caín y Abel. Pero la primera, por lo menos la primera declaración hecha a la palabra de Dios de la consecuencia del pecado de Adán sobre la humanidad. Está en Génesis 5. ¿Ok? Bueno, listo. Terminamos con una palabra de oración. Pastor Mario. Padre, por su